Buenas tardes, Dios les bendiga a todos, bienvenidos, doctora. ¿Qué Bienvenida. tal? Muy bienvenidos a todos a esta nueva transmisión en vivo de Santa Iglesia del Señor. Qué lindo volvernos a encontrar. Y bueno, queremos que nos dejes tus comentarios, tus pedidos de oración, que aproveches esta oportunidad para poder llegar a nosotros a través de tus comentarios y testimonios, ¿no? Lo que el Señor está haciendo en tu vida, en tu familia. Nos interesa saberlo y darlo a conocer también. Bienvenidos a todos los hermanos que ya se están conectando. Tenemos unos segundos de comenzar y ya tenemos más de 30 hermanos que se están conectando. Qué lindo. Dios los bendiga a todos. Estamos esperando a que más hermanos de la iglesia estén entrando. Así que le damos la bienvenida a todos los que son de Santa Iglesia del Señor, pero también a todos aquellos que semana tras semana no nos conocemos, pero nos están viendo. La verdad que oramos mucho a Dios para que estos programas sean de bendición a tu vida y te bendigan. Y una vez que pase este tema de la cuarentena y de la pandemia y podamos volver a la normalidad de todos los fines de semana, podamos conocer. Exactamente, poder conocerlos a todos, ya sea en la iglesia, en el templo que tenemos en Florencio Varela, en Avenida San Martín, 3389, en el centro de Florencio Varela, o en Ingeniero Alan, sobre la calle 1282, que es también en el centro de Barrio El Parque, Ingeniero Alan. Donde está el colegio Jesús de Nazaret. Allí tenemos el colegio de la iglesia, es un colegio de alrededor de más de 1500 alumnos, con los 3 niveles. La pastora, obispo de la iglesia, es la directora y fundadora del colegio. Así que bueno, ya que estamos, podemos contar un poquitito, ¿no?, de la escuela. Acerca de la escuela, sí, es una escuela cristiana evangélica y bueno, a través de nuestros proyectos áulicos transversalizamos la palabra de Dios y bendecimos a nuestros alumnos, ¿no es cierto? Desde nuestro ideario hasta el proyecto educativo institucional, siempre la palabra de Dios está presente. Y cada día antes de comenzar, oramos al Señor, los niños tienen una perlita bíblica, que es una palabra de Dios, y bueno, los llevamos al Señor, a todos, ¿no es cierto? Y aceptamos toda clase de familias, de todo credo, pero saben perfectamente que tenemos a Dios por centro de nuestras vidas. Y bueno, además de esto, desarrollamos otras actividades a nivel eclesiástico y me encantaría contarte algo de nuestros grupos celulares que siguen estando vigentes a pesar de la cuarentena y la pandemia. No nos podemos reunir en un determinado lugar, siempre se reúnen en un hogar, ¿no es cierto? Pero ahora lo estamos haciendo a través de la aplicación tecnología. Zoom, claro, o sencillamente a través del WhatsApp. Entonces, si no estás inserto en una célula, sería buenísimo que nos dejes tu número de teléfono y podamos agregarte a ese grupo que una vez por semana recibe palabra de Dios y todos pueden hablar, bendecirse. Es más, también alcanzamos a los necesitados a través de los grupos celulares, con alimentos. Bueno, ese es el trabajo que hace la iglesia y lo seguimos haciendo. A pesar de que no nos podemos reunir todos los domingos y todos los sábados en el templo, la iglesia somos nosotros. Aprovechamos para mandarle un cariño y un abrazo a todos nuestros hermanos, mentores, líderes de Santa Iglesia del Señor, que hacen un trabajo excepcional en este tiempo, que están en contacto con todos aquellos que tienen que estar en contacto. Más de 120 células en el distrito de Florencio Varela. Así que a todos y cada uno de nuestros hermanos, líderes, ministros, que nos dan una mano enorme, porque claro, a una congregación tan grande. Seguimos trabajando todos desde nuestros hogares. No podemos aparcar todos nosotros y como pastores. Y ellos están ahí a la brecha trabajando. Así que un cariño, un amor inmenso para ustedes, que siguen el llamado del Señor. La Biblia dice que somos un cuerpo, ¿no es cierto? Y como piedras vivas, estamos todos debidamente insertados en este cuerpo y cada uno tiene una función específica y esa función se sigue desarrollando. Por más que no nos podamos reunir físicamente una vez por semana en el templo, estamos reunidos a través de las células, de los ministerios, a través de las reuniones de Zoom, trabajan los adolescentes, los niños. Tenés los para jóvenes, invitar los a jóvenes todos los Instagram. viernes por Instagram tenemos los grupos juveniles de Ingeniero Alan y de Florencio Varela en sus Instagram respectivos. El de Florencio Varela Centro es Los Jóvenes Son Acción y el de Ingeniero Alan
SID Somos Uno. Con sus líderes. Ellos Bruno y Jessica y Martín en Varela. Exactamente. Con su esposa. Hacen programas en vivo como nosotros, pero en Instagram para los jóvenes. Qué lindo. Todos los fines de semana. Estamos todos los viernes, perdón. Y estamos en contacto con todos, la verdad, lo bueno felices. Sería que puedan anexarse más jóvenes, que les pasen el link, que puedan adherirse, otros que no están en célula puedan adherirse, porque en este tiempo la gente tiene una necesidad de volverse a Dios y es tiempo de volverse a Dios. Y lo notamos en nuestras células, que se ha incorporado muchísima gente, en la mía, la que yo lidero personalmente, somos muchísimas mujeres. Hay mucha gente que no conocemos, que se están incorporando, claro, que nunca hemos tenido un trato personal, pero se han incorporado a las diversas células que tenemos y estamos muy contentos porque podemos bendecir esas vidas que se están sumando, ¿no? Claro que sí. Y si vos no estás inserto en célula, déjanos tu número, tu nombre y vamos a contactarnos con vos y a la vez te vamos a anexar a un grupo celular. Sí, déjanos tu comentario, que seguramente después un líder de la iglesia te va a estar contactando para seguir la conversación y de esa manera poder seguir en contacto con vos, ¿sí? Y a todos los que ya nos conocen, que les pedimos que le pongan un me gusta, que den un comentario y sobre todo que puedan compartir este programa, de modo que lo que hoy vamos a tratar, que es un temazo, realmente es un tema muy significante, pueda ser de bendición para muchos más, de personas que están dentro de tus redes por fuera de las nuestras, que por nosotros mismos quizás no alcanzaríamos, pero si vos das compartir, hay un montón de personas en tu núcleo de red social que sí les llegaría lo que hoy nosotros vamos a tratar. Pero antes de continuar con el tema y de decir cuál es el tema, un anuncio más. Mañana domingo tenemos Santa Cena, así que a todos los hermanos de la iglesia les damos esta noticia para confirmar que mañana entonces tenemos Santa Cena Comunión, de nuevo, o Santa Comunión, claro, exactamente. El pan Preparen ácimo, todo, sí. Como siempre, el pan sin levadura, porque en el cuerpo del Señor no hubo pecado y la levadura simboliza pecado, y ese era el pan que él empleó, pan ácimo, solo harina y agua, no lleva ni aceite ni sal. Vamos a modificar un poquito esto. Y lo preparan con todo respeto, con todo amor, ¿no es cierto? Porque es la conmemoración del sacrificio de nuestro Señor. Y es verdadera comida. Así dijo el Señor, que no come mi carne, ni bebe mi sangre, no tiene parte conmigo. Así que es algo de suma importancia porque es la vida de Dios en nuestras vidas. Para nosotros los creyentes en Cristo Jesús, realmente es algo muy sacro, muy santo, muy puro, muy significativo, porque ese pancito y esa copa de vino simboliza y representa, y lo hacemos en memoria del sacrificio de Cristo Jesús, como Él así lo pidió que lo hagamos hasta que Él regrese. Mientras tanto, ya van 2 milenios donde los creyentes seguimos participando de la comunión, del sacrificio de Cristo a través de lo que se conoce como Santa Cena. Correcto. Bien. O Santa Comunión. O Santa Comunión. No se lo pierdan, va a ser de mucha bendición. Comenzamos. Y como seguimos, en esta etapa de cuarentena, hemos decidido dar un enfoque hacia la familia. Hemos estado dando unos seminarios relacionados con el carácter, ¿no es cierto? Esos problemas de carácter que generan ruptura matrimonial, ruptura familiar. Entonces consideramos que en este tiempo de cuarentena es cuando más las familias conviven juntas, salvo las personas que tengan trabajos esenciales, son los que salen afuera, ¿no es cierto? Pero hay muchos que permanecen en sus hogares. Y bueno, antes no había tiempo para almorzar juntos, ahora hay tiempo para almorzar, merendar, cenar, etcétera, etcétera. Entonces, también la convivencia trae roces, y qué importante que es enfocarnos en la familia. Se dice que la sociedad está en crisis, pero lo que realmente está en crisis es la familia, porque la familia como célula de la sociedad debe permanecer firme, compuesta por el esposo, la esposa y los hijos. Entonces, podíamos comenzar con una pregunta disparadora, con un disparador. ¿Está todo bien en tu casa? ¿Estás bien vos? ¿Está bien tu esposo o tu esposa? ¿Están bien tus hijos? ¿Están todo bien en tu hogar?
Esa pregunta se encuentra en 2 Reyes, capítulo 4, versículo 26. Qué pregunta, ¿no? Sí, tenemos la historia de una familia. De una familia, de una mujer específicamente que actuó en fe. Que ahora lo vamos a ver, porque era un matrimonio muy hospedador. Hablamos de muchísimos años antes que el Señor Jesús naciera, ¿no? En la ciudad de Sunem vivía un matrimonio maravilloso. Eran hospitalarios, eran muy buenas personas. Entonces el profeta Eliseo, de camino al Monte Carmelo, pasaba por Sunem. Él residía en Monte Carmelo. Entonces ellos lo albergaban, le daban de almorzar, le edificaron una habitación especial para él. Claro, llegó el momento que dijeron, bueno, no queremos que de noche sigas tu camino, hay muchos peligros en la noche, las fieras, etcétera, etcétera. Vamos a armar una habitación. Y así fue. Edificaron una habitación donde la amueblaron y él pasaba por Sunem y ¿qué hacía? Se quedaba con este matrimonio. Pero ¿saben qué? Ellos eran estériles, no tenían hijos, no tenían descendencia, pero por haber sido tan hospitalarios, tan buenas personas con el hombre de Dios, el siervo de Dios, Dios le dio la posibilidad de embarazarse y tener un hijo. Maravilloso, fue un milagro de Dios lo que sucedió en ese hogar. Estaban contentísimos. Bueno, pasaron los años. Y el niño tendría alrededor de 6, 7 años, era gente que estaba bien económicamente, tenían sus criados, campos. El niñito estaba en el campo con su papá, pero de repente dice la Biblia que tuvo un fuerte dolor de cabeza y los criados lo llevaron por orden de su papá con la mamá. Ajá. La madre en ese momento no había teléfono, no había farmacia, no había pediatra, no había nada. Más vale que lo tuvo en su regazo. Supongo que le habrá puesto paños fríos en la cabeza, lo habrá masajeado, de modo que a ver si salía de ese cuadro. Sin embargo, el niño empeora en sus brazos, en su regazo, y al mediodía fallece. Ahora, ¿qué hace esta mujer? Porque hay que ponerse en la piel de ella. Es sorprendente lo que esta mujer Claro, hace. porque hay que ponerse en la piel de ella. Ese hijo que no podía ser, un buen día nace y ahora, así como de la nada, se muere. Entonces, podría haber hecho desastres, llorar, gritar, angustiarse, rezongar contra Dios, contra el profeta, contra su suerte, enojarse consigo mismo, autocomiserarse. Sin embargo, ella toma al niñito y lo lleva a la habitación, lo deja allí, lo tapa y justo hora del mediodía vino su esposo, le pide que un criado la acompañe a ver al profeta, cosa que el marido dice, pero no hay fiestas religiosas, no es época, ¿para qué vas a ir? Y ella solamente le dice una palabra, paz. Pero es tremendo. Tiene el hijo muerto. Se le murió en los brazos. Ella sabe que el niño no respira, que el chiquito está muerto. Lo más normal sería llorar, lamentarse. Y hay gente que hasta culparía a Dios, a su suerte, al profeta que le dio la vida a través de él, el milagro de Dios del nacimiento en su vida. del hijo. Hubiera hecho desastres, hubiera gritado, llorado, le hubiera angustiado más a su esposo. Por eso decía que es sorprendente, porque el común denominador, ¿qué hacemos ante esa fatalidad? Claro, nos lloramos, pataleamos, salimos disparados por cualquier lado. Pero esta mujer Qué equilibrio emocional, ¿no? Exactamente. Y dice la Biblia que los criados la acompañaron y cuando estaba llegando a mitad de camino, el profeta Eliseo la ve que viene con sus criados y no entiende por qué está viniendo la tsunamita. No tenemos su nombre. Ella era de la ciudad de Sunem y la Biblia la denomina la tsunamita. Entonces manda a su criado, Jesse, a que le pregunte esta pregunta que recién hicimos. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está tu esposo? ¿Cómo está tu hijo? ¿Cómo está tu hogar? Le estaba preguntando. Y ella le dice, bien, increíble, bien. La segunda palabra, la primera fue paz, la segunda, bien. Ahora, esta mujer tenía un equilibrio emocional, pero tenía algo más. ¿Qué era lo que ella tenía? Una fe tremenda en que el mismo Dios que le había dado ese hijo se lo podía devolver.
devolverle la vida, porque si no hubiera, como bien dije anteriormente, como un cohete hubiera salido desbordada. Sin embargo, está centrada en sus cabales, ella sabe a dónde va a buscar al profeta, que es el mediador en ese momento entre Dios y ella, sabe que Dios tiene fe. No se autocomisera de sí misma, no se enfrasca en su dolor, no pierde el equilibrio emocional, sino que actúa en fe. Y es un ejemplo esta mujer. ¿Por qué es un ejemplo? Porque hoy, y esto me ha llamado poderosamente la atención y me ha impactado una estadística, yo siempre con las estadísticas de la OMS, más del 50% de las personas... Es sorprendente esta información. Es sorprendente. De la población mundial sufre de autocomiseración. ¡Wow! Más del 50% de la población mundial. Y de eso queremos hablar hoy. De la conmiseración. Sí, de la autoconmiseración. De la autoconmiseración. Sufren las personas y que luego lleva a la depresión y a la tristeza. ¿Qué es la autoconmiseración, Pastor Abel? Bueno, la autoconmiseración es un sentimiento de pena hacia uno mismo. Lo que nosotros podemos decir o podemos figurarlo con frases prearmadas de esas famosas frases, pobrecito yo, mirá lo que pasé, solo yo sé lo que viví. Y sin restarle importancia o gravedad al hecho, realmente son frases que se generalizan, todo el mundo las utiliza, pero cuando hay un uso desmedido de la realidad y del dolor, uno empieza a hacer uso de esa autoconmiseración porque descubre que en cierta forma es una estructura de pensamiento y de sentimiento que es agradable, pero es destructiva. Realmente es la autoconmiseración, tenemos que entender que es un enemigo de nuestras vidas. Claro. Es como beber veneno dulce. Será dulce al paladar, pero es veneno al fin. Y si bien muchas personas, porque esto es lo sorprendente, el 50% según la Organización Mundial de la Salud padece de autoconmiseración. Es decir, a la gente le gusta, lamentablemente, dar lástima de sí o necesita sentirse centro de atracción, de diálogo, de conversación o de lo que sea, donde exponen su dolor, sus miserias, sus fracasos, para que la gente después tenga lástima. Y bueno, esto lo que genera, obviamente, es que vivamos con 4 puntos, la autoconmiseración, ¿no? 4 puntos fundamentales que hoy vamos a tratar es tener una lástima constante de uno mismo, una falta de fe, porque quienes viven con este flagelo sufren... Lo contrario a la tsunamita, ¿no? Exactamente. Sufren claramente una falta de fe enorme, un egocentrismo terrible, porque necesitan ser el centro de algo y descubrieron que dando lástima están ahí siendo ese centro, porque llaman la atención, etcétera. Y obviamente el cuarto punto que hoy queremos hablar acerca de las cosas negativas que produce la autoconmiseración es una deficiente entrega a la voluntad de Dios, de la persona hacia la voluntad de Dios. Entonces repasamos 4 puntos: lamentación constante de uno mismo, siempre, falta de fe, egocentrismo y una deficiente entrega a la voluntad de Dios. Y estas 4 cosas no dejan de ser un instrumento de Satanás para frenar las bendiciones que Dios tiene para nuestras vidas. Son los demonios los que vienen a decirnos, pobrecito de ti. Claro. Y hay un pasaje bíblico donde Pedro le dice al Señor Jesús, pero Señor Jesús, ¿cómo vas a morir? ¿Cómo vas a sufrir lo que vas a sufrir? Sin embargo, el Señor Jesús reprenda a Pedro, pero no reprendiendo a Satanás. No a Pedro, sino a Satanás. Porque no pones tu vista en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Justamente, la autoconmiseración lo que hace es borrar a Dios de la visión de nuestra vida y ponernos a nosotros mismos como centro. Y obviamente no miramos a Dios, sino que nos miramos a nosotros. Y Dios, que es fuente de toda verdad y de toda justicia, al no tenerlo a Él como centro de nuestra existencia, no vamos a tener ni verdad ni justicia. Porque maldito es, lo dice la palabra de Dios, maldito el hombre que confía en el hombre. Claro. Va a caer en maldición. Claro. Y obviamente no tener verdad, no tener justicia, no tener equilibrio es una maldición. Exacto, la autoconmiseración entonces, de acuerdo a lo que el pastor Abel nos explica,
surge del pesimismo y del egoísmo de la persona. Claro. La persona es totalmente negativa en cuanto a la percepción, piensa que el infortunio, está convencido que el infortunio gobierna su vida, que no es merecedor de nada bueno, que todo lo que le ocurre, lo peor es a él o a ella. ¿Por qué razón? Porque hay carencias, hay necesidades básicas insatisfechas en la infancia. Hay traumas. Hay traumas, entonces siente hasta miedo de recibir algo bueno esa persona. Entonces le gusta sentirse así, con una gran pena, una gran lástima, que lo lleva a la depresión, lo lleva a la tristeza, y además a convertirse, como bien dijiste vos, el centro de atención de las personas, ¿no? Porque es mi problema, soy yo, ay, pobrecito de mí, ¿no es cierto? Ay, 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 viven quejándose porque sienten precisamente eso, el pesimismo, y se transforma también en egoístas. Entonces, ¿por qué razón debemos rechazar y cómo la autoconmiseración? ¿Por qué razón la debemos rechazar? Porque es perniciosa, Claro. es negativa, es un sentimiento negativo, es un pecado, así como lo es el matar, robar, mentir, etcétera. La autoconmiseración es un pecado porque, bien lo dijo el pastor Abel, no nos permite tener fe, acercarnos a Dios, porque nuestra visión es simplemente en nuestro entorno, nuestro problema. ¿Qué le hubiera pasado a la tsunamita si se queda mirando su problema? Que era gravísimo, seamos sinceros, el chiquito Claro. murió. Ella, sin embargo, pudo mirar más allá y ver que había una solución, porque el final es que Dios le devuelve la vida a su hijo. El profeta va a su casa y le devuelve la vida. Ella tenía fe, y esa fe fue la que pudo levantar nuevamente a su hijo y hacer ese milagro. Entonces, si no está todo bien en tu casa, si vos no estás bien, si tus hijos no están bien, si hay problemas, la autoconmiseración no es el camino. Debes rechazarla, debes renunciar. Recuerdo al profeta Jeremías en un contexto muy penoso, donde Jerusalén había sido arrasada por los enemigos, muchos de sus hermanos muertos a filo de espada. ¿Cómo estaba Jeremías? Los que quedaron vivos fueron en cautiverio, destruidos. Entonces él se hace una pregunta, eso lo encontramos en Lamentaciones 3:39. Él se hace una pregunta: ¿por qué se lamenta el hombre viviente? ¿Por qué se lamenta? Y luego él mismo da una orden. Él dice: laméntese en su pecado. No se lamente en las circunstancias adversas, contrarias, por el infortunio, la fatalidad, lo que está viviendo. No, dice, más bien, y lo da como una orden, por eso que debemos desechar la autoconmiseración, dice, laméntese en su pecado. ¿Por qué? Porque cuando uno se lamenta de su pecado, reconoce que estás obrando mal, la autoconmiseración no nos permite mirar a Dios, nos hace mirar solamente nuestros problemas y a nosotros mismos, y nada más, y requerir atención y consuelo y todo lo demás. Entonces, y lo peor es que uno lo requiere de forma constante, claro, que trae lamentablemente una enfermedad a la persona y a los que lo rodean también, claro, porque todo se vuelve un ambiente enfermizo. Laméntese por su pecado. Cuando uno se lamenta por su pecado, cuando uno se da cuenta, soy yo estoy mal, yo estoy obrando mal. Entonces es ahí, por eso sabiamente dijo el profeta Jeremías, laméntese por su pecado. Y el apóstol Pablo en 2 Corintios 7:10 dice que la angustia que surge según Dios es para arrepentimiento y salvación. Claro. Esa angustia, esa tristeza, ese dolor que pueda sentir, ese lamento uno por su pecado, es para arrepentirse, lo lleva a la salvación, al bienestar. Una vez que uno se arrepiente, ¿qué pasa ahí? Hay un corazón transformado, limpio, vuelve la paz, vuelve la tranquilidad, el desasosiego se va, hay comunión con Dios, hay cosas maravillosas que experimenta. Pero la tristeza, dice el apóstol Pablo, que según el mundo produce muerte.
produce muerte. Esa tristeza es estéril, esa tristeza es angustia que se transforma en muerte. Debes renunciar a la autoconmiseración, debes rechazarla, debes arrepentirte por haber vivido bajo ese sentimiento negativo, y tenés que empezar a mirar lo que realmente debes mirar. Por más que la persona que sufre de este tema, de esta situación, pueda sentirlo como agradable, porque si lo sentiría feo, no lo practicaría. Pero si es preso o presa de la autoconmiseración, es porque siente algo dulce al respecto en su mente o en su corazón. Piensa, pero la está arruinando. ¿Sí? Pero realmente, claro, asfixia. Con el tiempo... llega la depresión, y la depresión y la tristeza pueden llevar al suicidio. Entonces no es bueno. No es bueno, porque además nos frena, nos detiene. Tal cual. No nos permite desarrollar fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Miren lo que pasó en Números 13:33, cuando 2 espías tenían que ir a recorrer la tierra de Canaán, que era una tierra que Dios le había prometido al pueblo de Israel, para que vayan a ver, para que vayan a inspeccionar y traigan un informe de lo que habían visto. Bueno, ¿qué pasó de esos 12? 10 dijeron: no podemos tomar esa tierra que fluye leche y miel. Nosotros somos como langosta, ellos son gigantes. Es decir, desde su perspectiva, no desde la perspectiva de Dios, vieron la realidad. Y lo que hace la autoconmiseración es que perdamos el enfoque bíblico y la visión objetiva o la perspectiva de Dios. Por ejemplo, Dios dice que en Él somos criaturas nuevas, somos más que vencedores. Las cosas viejas pasaron, yo las hago todas nuevas. Cuando vemos desde la fe la palabra de Dios, uno se aferra, avanza, se activa y va hacia la solución que viene del cielo. Pero cuando vivimos bajo la autoconmiseración, vemos a nuestros problemas tan gigantes que decimos: no, pero no lo solución. Que yo pasé, claro, ni Dios puede hacer algo. Es terrible lo que yo pasé. Y no estamos quitando créditos quizás al horror que se haya vivido en el pasado. No estamos sacándole la importancia de lo que fue. Pero decimos que abrazar eso, retener eso en la mente y en el corazón, nos frena, no nos permite activar el poder de Dios que se mueve por la fe. Claro. Entonces rechazamos la palabra de Dios, creemos que Dios no es tan poderoso, que nuestros problemas son tan gigantes que uno se siente como langosta, ¿no?, en comparación a esta situación. Lo que le hubiera pasado a la mujer. Exactamente, lo que le hubiera pasado a la mujer tsunamita. Era la muerte de su hijo, era un gigante, era la muerte, es un gigante. Se frenan, no se activan, claro, se quedan en el lamento y no ven que en Dios hay una solución. Me pasó a mí, porque a mí nadie se compadeció de mí, ni Dios se acordó. Nadie me entiende, es mi hijo el único, se me fue. Hubiera hecho tantos reclamos autoconmiserándose que no hubiera podido mirar a Dios. Claro. No hubiera podido tener fe en el Señor. Exacto. Y el gigante es exactamente igual. Finalmente terminan derrotando, no son gigantes reales, son gigantes que en la mente, son pensamientos que terminan derrotando a las personas. Entonces, habíamos dicho que el egocentrismo también surge de la autoconmiseración. ¿Y qué es el egocentrismo? Podríamos decir que es la valoración excesiva de la propia personalidad. Y esta persona cree que todo debe, como dijimos recién, de girar en torno a sus preocupaciones, a sus atenciones, etcétera, etcétera. Entonces se siente demasiado importante. Tan importante que es el centro de atención de todo. Y todo el mundo tiene que estar expectante de ella. Y si algo no sale bien, culpa a los demás. Porque es así, sus frustraciones, sus fracasos, lo culpa a la gente que lo rodea por su incapacidad, porque vive lamentando su suerte, así de sencillo. Entonces surge un egocentrismo egoísta que solamente piensa en sí mismo y no puede pensar en el bien de los que lo rodean. Por eso que es nocivo para la familia. No pueden pensar en su esposo o esposa, en sus hijos, en el ambiente familiar. Claro. No les importa, lo que les importa es uno mismo. Siempre me tienen que atender a mí, me tienen que entender a mí, me tienen que comprender a mí. Y lo más triste, no pueden mirar a Dios. Claro. Lo que sí hizo esta mujer, ella lo primero que hizo fue mirar a Dios, pero
este sentimiento tan negativo y pernicioso que estamos definiendo, la autocomiseración, no nos permite mirar a Dios. Y mira el ejemplo, con esto quizás se nos hace más claro aún. Yo recuerdo a María Magdalena, una de las discípulas del Señor Jesús, que va a la tumba donde habían puesto el cuerpo del Señor ya muerto, cuando lo bajan de la cruz. Entonces ella el otro día va y ve la piedra, después de 3 días, ve la piedra removida, es decir, en la antigüedad las tumbas eran lugares abiertos, ¿no es cierto?, donde se podía entrar a nivel de piso, y ahí sobre un camastro ponían el cuerpo muerto. Y en lugar de una puerta, una piedra. La piedra estaba removida, estaba corrida del lugar. Entonces ella entra desesperada, llorando tanto, y ve un señor y le dice: ¿dónde pusieron a mi señor? Se llevaron el cuerpo de mi señor. Y la autocomiseración, el dolor era tan grande que ella miraba su dolor, su pena, porque le habían matado a su maestro, a su señor. Y habían robado el cuerpo. Y ahora ella veía que habían robado el cuerpo y le pregunta: ¿dónde pusieron el cuerpo? Y no se da cuenta, no podía ver que el que estaba ahí era el Señor Jesús. Ya resucitado, su maestro, al que tanto amaba, no lo podía ver. Y así pasa cuando uno se envuelve en esa autocomiseración, en su propio dolor, sintiendo lástima, pesar, no ve nada, no puede ver a Dios, no puede buscar el camino, se bloquea y no tiene fe para ver que Dios está actuando, que Dios nos ama, que Dios quiere intervenir, que Dios quiere modificar la vida, tus circunstancias, tu adversidad, más en estos tiempos de desempleo, de disolución familiar, tiempos de enfermedad, tiempos duros, más que nunca. Pero hay gente que se autocomisera y no puede ver que Dios le está extendiendo su mano, que Dios te va a levantar, que Él te va a sacar de toda esa situación adversa, porque para Dios somos realmente importantes. Y fíjense, tan lindo, ¿de dónde viene nuestro socorro? ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor. Y si no lo podés ver, nunca vas a obtener el socorro y el auxilio que viene de Dios, porque debes rechazar la autocomiseración y dejar de llorar por tu situación y comenzar a mirar a Dios. Es decir, que la autocomiseración hace que tengamos un sentimiento de agonía profundo, constante, donde sacamos a Dios de nuestra vida, no podemos ver a Dios, aunque esté enfrente, claro. no lo podemos ver porque nos hemos puesto nosotros. El ejemplo del egocentrismo de María Magdalena claro. Es excelente, porque ella, aún teniéndolo a Cristo enfrente, no lo pudo ver, podía ver, porque puso su dolor por sobre todas las cosas, ¿no? Claro. Y eso lo que hace que después también, como cuarto punto a tratar, es que nos vuelve ciegos a la voluntad de Dios. Cuando la palabra de Dios dice que la voluntad de Dios es agradable y perfecta, la persona que está en esa situación dice: qué agradable tiene esto. Claro. Si la voluntad de Dios es agradable y perfecta. No pueden entender, por ejemplo, Romanos 8:28, que dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien, aún las malas, ¿sí? Ahora, cuando nosotros hacemos un examen de las Escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis, lo que nosotros vamos a encontrar que siempre la temática de Dios fue manifestarse para ayudarnos a salir adelante. Siempre Dios tuvo como objetivo principal, desde el principio, es ayudarnos. Entregó a Jesucristo. ¿Cómo también no nos entregará todas las demás cosas si nosotros las estamos necesitando? Es decir, dio lo más valioso que había en el cielo, que era la propia vida de su Hijo, que se hizo carne y que se hizo hombre como nosotros, para poder así, de esa manera, abrir una conexión espiritual entre Dios y nosotros y restablecer la comunión con Dios. Esa comunión que cuando Adán y Eva pecaron, cayeron, se rompió, entonces ya no había más lazo y contacto. Pero por medio de Jesucristo ahora tenemos un puente, una conexión que nos une al Padre, y lo que examinamos en las Escrituras es que en todo momento Dios nos quiere salvar.
Siempre Dios trae una respuesta y una atención o un llamado de atención o un mensaje. Siempre Dios está intentando salvarnos. Lo que pasa es que muchas veces nosotros no queremos, no aceptamos o no queremos no aceptar de parte lo que viene de parte de Dios. Sí. Y eso nos enfrasca en la situación en la que estamos sumergidos, y en vez de estar avanzando y caminar de gloria en gloria, estamos de derrota en derrota, estamos caminando de maldición en maldición, en vez de vivir llenos de ese poder que viene y que desciende del cielo. Estamos viviendo en amarguras, enfrascados, estamos... El otro día veíamos el enojo, ¿no? Sí. Las causas negativas que produce. Vimos los celos, vimos la manipulación, la crítica y tantos, diríamos, de temperamentos o caracteres, ¿no? Que no han sido moldeados todavía por Dios, porque precisamente no se dejan moldear y que la voluntad de Dios esté en sus vidas. Y nos llenamos de prejuicios, claro, de razonamientos y de sentimientos equivocados. ¿Por qué decimos que son equivocados? Porque meten una vida sana. Hay gente que vive una vida enferma, atados a esto. Entonces, literalmente, todos esos razonamientos, todos esos prejuicios, todas esas valoraciones son erradas. Por esa razón veíamos las estadísticas, todas las estadísticas que yo traigo están dándonos cuenta de la real situación que vive la sociedad. El 30% más de divorcios que en este año que el año pasado, claro. La demanda de divorcio se levantó porque no saben convivir. La autocomiseración es destructiva, destruye el matrimonio porque la persona no puede ayudar a nadie, porque está siempre con ese egocentrismo. La autocomiseración bloquea todos los canales de comunicación, de amor, de dadivosidad, etcétera, y lo que es fundamental, no permite acercarnos a Dios. Y es un Dios tan amoroso, un Dios tan lleno de amor. Claro. Dice la Biblia que la luz vino al mundo y Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. Esa luz quiere alumbrar tu vida, quiere alumbrar tu casa. Y otra vez la pregunta disparadora: ¿está todo bien en tu vida? ¿Está todo bien con tu esposo, tu esposa? ¿Está todo bien con tus hijos? Quizás están en la drogadicción o en el alcoholismo. Quizás haya cosas que resolver que sola no podés. La tsunamita tampoco podía resolverlo sola, pero ella supo a quién acudir, porque sabía, tenía fe en Dios, al Dios que le había dado la vida a su hijo cuando ella era estéril. Ahora ella sabía positivamente que le devolvería la vida. Y Jesús dijo que todo lo que digas te será hecho cuando lo decís con fe. El que pida no dudando nada en su corazón, porque todo es posible al que cree. Entonces, cuando la fe actúa, pasan estas cosas, suceden milagros, hay sanidades, hay restauración matrimonial, hay bendición, hay sanidad física, sanidad mental, sanidad espiritual, el pasado atroz que tanto lastima es sanado porque el Señor Jesús vino a sanar a los quebrantados de corazón. Hay pensamientos de paz en un Dios de amor y de paz, porque esa luz que es Cristo Jesús, descendió al mundo para justificar al mundo, para que el mundo sea salvo por Él. Él no vino para condenar al mundo, Él vino precisamente a salvarnos, a perdonar nuestros pecados. Pero como bien analizábamos hoy, el lamento en sí mismo, ¿por qué se lamenta el hombre? No tiene sentido lamentarse, por su suerte, por el infortunio, por la buena o mala fortuna de la vida. No, laméntese en su pecado. ¿Y cómo hacemos para vencer esta condición? Porque claro, a veces se puede volver en una especie de círculo vicioso que salir no es fácil y también no se quiere salir, pero se necesita salir. Bueno, para salir lo primero que necesitamos, valga la redundancia de todo esto, es querer salir, darnos cuenta que estamos en un círculo vicioso que nos está enfermando. Lo primero es lo primero, identificar que existe la conmiseración, identificarlo y luego renunciar a eso y acercarse a Dios. Pedirle al Señor, claro, el arrepentimiento, pedirle al Señor. Primero un arrepentimiento, renuncio, te pido perdón por mi autocomiseración porque solamente me trajo egoísmo, pesimismo y no puedo ver que tú quieres obrar, que tú me estás mirando, que tú me quieres bendecir. Señor, ayúdame. Y cuando somos sinceros... Ahí empezamos también
a creer. Esa es la tristeza que produce lo que dijo el apóstol Pablo, ¿no? La angustia que produce arrepentimiento para salvación. Pero nunca más esa angustia que produce muerte. Esa es la que produce la autocomiseración y todos los que están concatenados con ella, ¿no es cierto? Porque viene de la mano de la depresión, de la angustia. Entonces, identificarla. Identificarla. ¿Sí? Rechazarla. Arrepentirnos y después creer. Creer. Por ejemplo, Isaías 44:3, un pasaje famosísimo, donde Dios dice: derramaré otra vez ríos de agua viva en el sequedal. ¿Sí? O también que hemos recibido un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Es empezar a creer que con el poder, la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, nosotros somos más que vencedores. Claro. Es empezar a activarse en fe en base a las palabras y a las promesas de Dios. Entonces nos vamos renovando de adentro hacia afuera. Claro, ¿sí? Esto es un 50 y 50. Dios quiere hacer algo nuevo en tu vida. Y Dios hace todas las cosas nuevas. Él no recicla, hace todas las cosas nuevas. Quiere convertir ese sequedal, ese hogar que es triste y lúgubre, en un hogar de bendición, de felicidad, que la luz de Dios penetre. Porque donde está la luz de Dios, las tinieblas huyen. Pero claro, como bien dice el pastor Abel, necesitamos el querer. Porque si no queremos, Dios no puede obrar. Él va a entrar en el corazón que se lo permita. Claro. Por eso el Señor es respetuoso y Él dice: yo estoy a la puerta y llamo. El que oye mi voz y abre su corazón, yo entraré en él. Entonces es un Dios amoroso, un Dios lleno de bondad. Es respetuoso de nuestras decisiones porque nos dio libre albedrío. Hay gente que dice: no quiero saber nada de Dios, no me hablen de Dios, prefiero autoconmiserarme. Bueno, porque mi suerte ha sido mala. Qué lástima, porque se pierde lo mejor, se pierde el bienestar, se pierde el perdón de Dios, la paz del Señor, se está perdiendo todo. Aparte, nosotros cuando recibimos a Jesús en nuestras vidas, dejamos de vivir bajo nuestra suerte, lo que nos tocó vivir, y empezamos a vivir bajo la cobertura, la bendición, la asistencia de Dios, donde Él es nuestro Padre y nos provee. ¿Sí? Esto es un 50 y 50. Hay una parte que la hace Dios y hay otra que la hacemos nosotros. Claro. Dios no puede hacer algo que nosotros no querramos o no le permitamos. Pero si le permitimos y cambiamos nuestra actitud, reconocemos estas situaciones, entonces vamos a dejar que el poder del cielo descienda a nuestras vidas y vamos a tener esa fuerza, esa valentía para levantarnos, tomar, como se dice el dicho, el toro por las astas, hacer lo que tengamos que hacer. Pero ahora lo vamos a hacer en el nombre de Cristo Jesús, porque nos declaramos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces, si el Padre nos entregó a Cristo, ¿cómo no nos entregará también el resto de todas las cosas? La victoria está de nuestro lado, por eso que somos más que vencedores. Al que cree todo es posible, dice Señor. Y los milagros son para esta época, sí, porque Cristo Jesús es el mismo de ayer, el que obraba milagros es el mismo hoy y será por siempre. De hecho, en nuestra congregación tenemos infinidad de testimonios de milagros que tendríamos que hacer en este tiempo, una grabación a cada hermano que cuente sus testimonios de sanidades, pero de sanidades físicas. Sanidad mental, sanidad física, sanidad espiritual, familiar, económica, porque como bien dije el sábado anterior, la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella, pero solamente en un plano teórico admite una división, porque viene toda junta, es espiritual, es física y es económica. Solo en un plano teórico admite la separación, pero en realidad es compacta, es espiritual, es física y económica. Es todo junto a la vez. Junto a la vez. Y hace efecto donde tenga que hacer efecto en tu vida. ¿Y en todas las áreas o en las áreas que estás necesitando? Es un Dios de amor, un Dios todavía en este tiempo. Se escucha la voz de Dios a través de los que hablamos de Él, porque Él habla a la humanidad a través de sus siervos, de aquellos que realmente lo conocemos y podemos decirles: todavía es tiempo de salvación. Si estás del otro lado y si sos creyente y aún así estabas autoconmiserándote, tenés que renunciar. Identificalo, renunciar, porque las heridas del pasado el Señor las sana. Vos tenés que tener fe, saber que el Señor, mirar a Dios, que hay un milagro, así como María Magdalena vio a Cristo resucitado, fue un milagro su resurrección, así como la tsunamita vio a su hijo nuevamente vivir porque tuvo fe. Yo te
insto a que tengas fe, que dejes de mirar tu entorno, tu situación, tus fracasos, tus frustraciones o la situación reinante y pongas tus ojos en el Señor. Los que miraron a Dios fueron alumbrados. Y la Biblia dice, mirad a Dios y sean salvos todos los términos de la tierra. Miremos a Dios. Es tiempo de tornar nuestros ojos hacia Él. Y Jesús prometió darnos abundancia de vida. Qué lindo. Abundancia de vida es tener alegría, paz, gozo, felicidad. No que no tengamos momentos difíciles, porque los vamos a tener en esta vida, pero con el poder de Cristo, del Espíritu Santo en nosotros, por medio de la fe en Dios, nosotros, dice la palabra de Dios, somos de los que avanzamos y no retrocedemos ni nos quedamos empantanados, sino que hay una fuerza de Dios que nos impulsa a seguir avanzando y a tener vida abundante. Y para eso vino Cristo, para que tengamos vida abundante, para que descubramos el plan de Dios sobre nosotros, que hay un escape a una vida miserable, porque literalmente hay mucha gente que sufre y vive sufriendo, y eso no podemos decir que es una vida abundante, es una vida miserable, y ese no es el plan de Dios. Eso no fue la razón por la cual Dios hizo al hombre, simplemente que el hombre escogió el pecado, escogió ponerse en el centro, el egocentrismo, decidió no vivir por la fe, sino por sus impulsos, y entonces, bueno, tenemos la vida que hoy encontramos, pero no es la única vida que se encuentra. También tenemos la de millones que hemos sido transformados por el poder de Dios. Y si en esta hora vos creés y querés dejar tu corazón abierto para tener un toque de lo alto, un toque de la presencia de Dios, estamos seguros que en este momento, si esto es lo que deseás, Dios vino para salvarnos, Él está ahí con vos, si te encontrás solo, si te encontrás en un cuarto, con familias, donde sea que te encuentres, ahí donde estás en este preciso momento o en un futuro que nos puedan estar viendo en otro momento, quizás para Dios el momento es cuando decimos, sí, yo quiero recibir un toque de la presencia, de la mano de Dios. ¿Sí? ¿Está todo bien en tu casa? ¿Estás bien vos? ¿Está bien tu esposo, tu esposa, tus hijos? Tal vez la respuesta sea negativa, tal vez no esté todo bien. Pero qué bueno que hoy podamos tornar nuestros ojos al Señor y depositar nuestra confianza y nuestra fe en Él, así como lo hizo la tsunamita. Porque ese milagro que estás necesitando va a venir, pero siempre y cuando tu fe puesta en el Señor pueda decir lo tengo. Amén. El que pide algo a Dios tiene que no dudar en su corazón, creer que lo va a recibir y vendrá. Eso es lo que el Señor Jesús dijo. Y cualquiera que le diga a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que diga entonces le será hecho. Ese monte es la adversidad, es el desempleo, es la ruina, es la enfermedad, es la ruptura matrimonial. Ese monte es la drogadicción, ese monte, ponele el nombre que quieras, alcoholismo, pero ahí está. El Señor dijo, lo que digas te será hecho. Siempre que lo digas, creyendo que el Señor tiene todo el poder, como lo hizo la tsunamita. Y te invitamos a orar. Y si tenés fe, tenés paz. Porque está todo bajo el control de Dios. Y el dominio de Dios, que es el ser gobernante del universo entero. Entonces, no tengas temor. Simplemente tenés fe y tenés paz. Que Dios está al control de todo. ¿Qué te parece, pastor? A ver si oramos al Señor entregando este pecado que es la autocomiseración, la lástima por uno mismo y también todos los pecados que puedan haber ahí existentes, nos arrepentimos. Renunciando. Claro, como dijo Jeremías, el profeta, ¿no? Laméntese en su pecado. Si nos vamos a lamentar, hagámoslo en nuestro pecado. Lo único que nos distancia de Dios es el pecado. Entonces, hoy es tiempo de volvernos a Dios, porque Él tiene su mano extendida hacia nosotros y no lo vamos a dejar con su mano extendida. Vamos a tomarnos de su mano, porque Él es poderoso para librarnos y para vencer nuestras batallas. Claro que sí. Vamos a hacer una oración por todos y también por aquellos que
que vienen al Señor por primera vez. Vamos a orar juntos. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, oramos por todas las familias. En el nombre de Jesús. Por cada hogar, por cada familia, cada casa, Señor, ese esposo, la esposa, los hijos. Tú ves, Señor, la situación que están atravesando. Tal vez sea crítica, tal vez sea dolorosa, pero de nada sirve la autoconmiseración. Por eso en esta hora renunciamos a la autoconmiseración, nos arrepentimos por habernos autoconmiserado de nosotros mismos y no podemos ver con claridad que tú, Señor, quieres ayudarnos y bendecirnos. Entregamos nuestra vida, nuestros pecados quedan ahí. Si no has hecho esta oración y es por primera vez, puedes repetirla. Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Límpiame. Con tu sangre preciosa, abro mi corazón y te recibo ahora. Gracias, Señor, porque puedo ser uno de tus hijos. Gracias, Padre, oramos nosotros ahora. Perdona los pecados de todas las personas que ahora con arrepentimiento para salvación, esa tristeza que los lleva a arrepentirse para salvación, está actuando, Señor. Perdona sus pecados, límpialos con tu sangre preciosa y extiende tu mano de poder en cada situación difícil y adversa, Señor. Tú tornarás todo eso en bendición. Padre, lo estamos creyendo, lo hablamos en tu nombre porque tu palabra es verdad. Gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Estamos seguros que la paz de Dios que sobrepasa Recibíla. Todo entendimiento en este momento, si la oración que has hecho fue con sinceridad y con verdad y con deseo de hacerla, en este momento el Espíritu Santo te está ministrando, el Espíritu Santo te está abrazando, Él te está acompañando y a partir de ahora las cosas van a empezar a ser diferentes y nuevas. Y nuevas, porque Dios hace todas las cosas nuevas. Recibí el perdón, recibí la paz del Señor, que la luz de Dios alumbre cada hogar desde el otro lado, allí donde estás, y que puedas tomarte todos los días de la mano del Señor y conocer que Él es bueno y misericordioso. Amén. Amén. Por lo pronto nos vamos a ver mañana. A las 7 de la tarde, a las 19 horas. Recuerden que tenemos Santa Cena. El obispo, el doctor Edgardo Montenegro, estará ministrando la Santa Comunión y también la palabra del Señor. Así que Dios los bendiga, los queremos mucho, extrañamos a todos y bueno, ya pronto vamos a volvernos a ver. Ya va a pasar todo rápido. Tranquilos, Dios está en control. Amén. Paz y bendiciones a todos. Chau. Bendiciones.